quien no está al día con su ciencia no puede enseñar ciencia al día, no puede saber qué es lo nuevo y qué es lo viejo, qué es lo importante y qué es lo accesorio. Bernardo Hussein. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de metodología criminológica. ¡Wow! Y me van a decir, profe, ¿y eso cómo es? Ya la metodología era bien difícil, ahora usted me la va a mezclar con criminología. Entonces yo les voy a decir que simplemente empecemos por lo básico, y estoy segura que después de ver este video ustedes van a quedar muchísimo más claro incluso con lo que es metodología en general. Vamos a ver cómo nos va. Metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en cualquier estudio o exposición doctrinal, exposición bien fundamentada pues, que queramos realizar. También tenemos que la metodología de la investigación tiene como finalidad validar los conocimientos que queramos exponer al mundo. O sea, yo tengo una idea, como les he comentado en clase. Si yo propongo que las hormigas caminan es hacia el norte y no hacia el sur, entonces yo lo que tengo que hacer es observarlas por un determinado espacio de tiempo, registrar eso, tomar fotos, hacer mis registros anecdóticos y posteriormente validarla de alguna manera esa investigación. Entonces, ese simple hallazgo, si yo lo logro con fundamento demostrar a la comunidad científica, básicamente lo estaría validando metodológicamente. Eso es la metodología. La intención es validar un conocimiento que alguien postuló. Dentro de la metodología existen dos grandes tipos o dos grandes grupos de metodología. Tenemos la cuantitativa, que se basa básicamente en números, en formas de exponerlo a través de estadística. Estadística que no se puede separar del ámbito criminológico. Así como recuerdo que debatí un día con el doctor, abogado, Marlon Moreno, que estábamos debatiendo. Él me pregunta, pero oye, ¿qué tiene que ver la criminología con la estadística? Bueno, tiene mucho que ver, porque si ustedes ven cómo sé yo cómo se va moviendo el delito si no tengo números, cómo sé yo si mi política criminal ha influido en la disminución del delito si no tengo números, y cómo sé yo si las políticas sociales que he postulado me han generado efectos dentro de la política criminal si no tengo números. Esa es metodología cuantitativa. Tenemos unos estudios cuantitativos que se clasifican en análisis estadístico, correlacionales, encuestas, experimentos controlados. Eso sería básicamente lo que es la metodología cuantitativa. Y tenemos otro tipo de metodología que es la cualitativa. Cualitativa, que hablaría más de entrevistas, de observaciones de campo, de cuestionarios, más a lo social, ¿no? Tenemos también que hay una especie de metodología donde se mezclan esas dos, y sería la metodología mixta, que utiliza análisis comparativos, análisis textuales, estudios de caso y métodos históricos narrativos. Asimismo, también tenemos lo que son los pasos científicos o los pasos para un estudio científico en materia de criminología. Yo los describiría así. Primero, recopilar los datos. Segundo, ordenar y clasificar esos datos. Tercero, formular mi hipótesis, mi idea. O sea, la palabra hipótesis a veces da miedo, ¿sí? A mí me ocurría. Pero cuando un día entendí que la hipótesis es mi idea, es simplemente decir, yo creo que el delincuente comete delitos, una persona comete delitos porque simplemente su familia lo traumó cuando pequeño y entonces por eso se convirtió en delincuente. Bueno, si esa es mi teoría, yo tengo que buscar una forma de exponerla ante la gente y hacerla creíble. O sea, no me la van a decir, no la van a negar, simplemente la van a falsear, ¿sí? Eso lo vamos a hablar por ahí en otro de los videos. Pero yo soy libre de proponer mis ideas.
Asimismo, entonces tendríamos que esa fue la formulación de hipótesis. Posteriormente empiezo con el diseño de la comprobación de esa hipótesis. Allí se elegiría un método y unas técnicas a utilizar para brindarle al público, a las personas ante quienes vas a exponer tu investigación, la forma de comprobar esa hipótesis. Entonces, después de hacer esa pausa, definimos como tal el problema, luego tenemos herramientas suficientes para definirlo, lo contrastamos, podemos contrastarlo, lo que es la realidad, lo que es mi idea, y si mi idea se aplica a la realidad a su vez, ¿sí? Es un trío ahí, realidad, hipótesis y realidad contrastada. Asimismo, también tenemos que para continuar elaboramos las conclusiones. Esas conclusiones deben generar qué es lo que yo he venido proponiendo en todas mis clases, en todos mis videos, en las conferencias que he dictado. Que la criminología ya basta de que se esté quedando o en el paso 3 que les dije de la recopilación de los datos o en este penúltimo paso que es unas simples conclusiones. No logramos nada si la criminología no viene al último paso que les voy a hablar a continuación, que es generar un resultado o generar una respuesta o generar una explicación a un delito en particular o a un problema social en particular que genere delitos, ¿sí? Si no logramos resultados, entonces simplemente estamos siendo metodólogo de oficina, metodólogo de archivo, criminólogo de biblioteca, pero no estamos brindando en realidad un beneficio para la comunidad. ¿Y de qué me sirve a mí leer miles de libros, acumular miles de estadísticas, de informaciones, si al final no genero nada para la sociedad común del día a día, el que va a pie, el que lleva miedo de caminar con su cartera en la mañana cuando va a su trabajo porque lo van a atracar? Entonces, si mi criminología no sirve para ayudar a esa señora, entonces he fracasado como criminólogo, que es lo que decía el pensamiento con el que abrimos la clase de hoy. Asimismo, tenemos unos métodos utilizados en criminología, ¿sí? Les voy a hablar así criollito para que no empecemos como nos pasa en las clases de metodología. Vamos a ser sinceros, yo me quedaba dormida en las clases de metodología, pero ustedes en mi clase no se van a dormir porque ustedes van a entender qué método utiliza un criminólogo, entonces eso les va a dar curiosidad. Existen unos métodos. Método positivo, recuerdan, Lombroso con sus medidas del cráneo, y que si era así, si medía así, entonces yo lo observé, yo lo medí. Eso es un método positivista. Si no lo veo, no lo creo. Tenemos el método clínico, que es el estudio de casos en particular, que es el que utilizamos en los videos anteriores del análisis del sociópata y del psicópata. Eso es un método clínico. Yo me enfoco en una persona en específico y analizo por qué delinquió. Eso es un método clínico. Es adaptado a un individuo. Método histórico. Utilizamos mucho los criminólogos el estudio de casos, historia de vidas. Para este ejemplo pueden observar la película Soy un delincuente de Ramón Antonio Brizuela. Perdonen si me equivoco, pero estamos en vivo y directo aquí y esto es así. Tenemos el método inductivo, lo particular a lo general. Tenemos el método deductivo, que va de lo general a lo particular. Deduce, por eso se llama deductivo, es sencillo. Y tenemos el último, el método sociológico o experimental, que sería aquel método que utiliza, mezcla algo de observación, pero también registra datos estadísticos. ¿Qué pasa con los datos estadísticos? Tomando ese es el siguiente punto. O sea, ¿qué pasa entre el criminólogo y la estadística? Bueno, simplemente que, como dijo el poeta, el mundo lo entendemos y lo analizamos es con las matemáticas. Entonces, asimismo, la criminología la interpretamos a través de los datos estadísticos que recopilamos. Por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo si la violencia contra la mujer está grave en Barinas si no tengo las cifras de denuncias, las cifras de detenidos por esos casos? ¿O cómo voy a saber si los suicidios de los hombres, para que no sonar misándrica, están incrementándose cada vez más? Bueno, con las cifras del CENAMEF, del Servicio de Ciencias Forenses, donde se realiza
la autopsia, allí tienen un registro estadístico. Entonces esa estadística es fundamental para estudiar cualquier tipo de cosa. El maltrato infantil, ¿cómo lo voy a medir? A raíz de las denuncias y de los casos que se registran, por ejemplo, en el IDENA, en nuestro caso de Venezuela. Por cierto, un saludo a los seguidores de México, de Guatemala, de Costa Rica y de Colombia. Y me disculpan si se me olvida algún país, pero es que hemos ido incrementando la lista y pues a veces se me olvida. Entonces, para concluir, oye Lilia, ¿cuál es el paradigma que a ti te gusta o el método que más te gusta utilizar? Bueno, les vengo a agregar uno nuevo. En realidad no es nuevo, sino que es muy reciente y pues a algunos les gusta criticarlo o invalidarlo, pero como yo estudié, me quemé mis pestañas y ya soy criminólogo, entonces estoy en el poder, en la autoridad de postular y de utilizar el método que yo quiera. Eso es lo bonito y lo bueno para ustedes, muchachos, que van a ser abogados de la República, que van a poder ejercer su derecho de la forma como usted quiera, pero ya que como hemos hablado mucho en clase, lo van a ejercer de forma correcta, por favor. Entonces, el paradigma que yo utilizo, paradigma holístico transpersonal. ¿Qué significa eso? Significa que hay que analizar y entender el hombre desde un método holístico. Entonces, ¿qué es holismo? Holismo proviene del griego holos, que significa todo, entero o total. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas, sea físico, biológico, social, económico, etcétera, deben ser analizados como un todo y no solo a través de alguna de las partes que lo componen. Por ejemplo, vamos a ver, yo quiero entender, les doy con los maltratadores de mujeres, no, otra vez no, profe, no nos tiren tanto a los hombres. Bueno, vamos a ver con el caso de asesinos en serie. Yo quiero entender la mentalidad de los asesinos en serie, pero yo lo quiero analizar solo desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Y qué sucede con, por ejemplo, el sistema social, la sociedad como un todo? Su trayectoria de vida, el método histórico, cualquiera de los métodos que ya les he mencionado anteriormente. Bueno, no los puedo dejar de lado. Y entonces, ¿qué pasa cuando no puedo dejar de lado? Para entender el hombre se deben analizar todas las vertientes que lo rodean, ¿sí? Incluso también la vertiente transpersonal. Profe, ¿qué es eso? Bueno, les dije que el método es holístico transpersonal. Holismo, estudiamos al hombre como un todo, que vive en un sistema que lo rodea, que es espiritual, que es emocional, que es psíquico, que es físico, que es biológico, pero le agregamos la visión transpersonal. ¿Por qué? Porque esta visión incluye aquellas experiencias que van más allá de lo personal. Existen experiencias y hechos que van más allá de la individualidad, de lo físico y de lo observable. Incluye la dimensión espiritual de la psiquis y se trata de analizar en conjunto todo lo que existe. Para conocer más de este tema, pues los invito a investigar un poquito más y el día, estamos muy cerca, el día que yo postule también mi propia teoría, la van a poder analizar, van a poder conocer un poco más de cómo se aplica este tema holístico transpersonal al análisis del delito. Y bueno, hoy fue cortica la clase para que la vieran completa, para que compartan, suscriban, se suscriban a mi canal y me sigan en las redes sociales. Y nos vemos en una próxima ocasión.